Hola, muy buenos días. Hoy es lunes. Sé que la semana pasada no estuve aquí para poder compartir este pensamiento, pero ojalá pueda hacerlo los lunes y los viernes, así hago dos en la semana. Y el francés pues lo dejaré para los jueves, creo yo, si puedo, porque últimamente con la cercanía de estas fiestas pues hay que salir a comprar porque mi mujer quiere regalarle a sus hermanas, a su madre, a algunos sobrinos, etcétera, etcétera. Por hoy voy a hablar de ser seducido. Dice así en Jeremías 20 del 7 al 9, no lo voy a leer entero, solamente algunas partes, donde dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Dice el profeta otra vez, no me acordaré más de él, es decir, de Dios, ni hablaré más en su nombre. Entonces, dice, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Aquí el profeta vemos que se encuentra realmente en problema porque el Señor le manda a profetizar al pueblo de Israel, a profetizarle al rey, a profetizarle al pueblo de Jerusalén, diciéndole que ellos van a ser llevados en cautiverio por la cantidad de maldades que se ha hallado en ellos. Por supuesto, ellos pensaban que como tenían el templo de Dios allí mismo en Jerusalén, y que el templo había sido dedicado a Dios y que Dios se había prometido estar ahí, pues entonces ellos no se tomaron las profecías de Jeremías muy en serio. Y Jeremías pagaba toda la ira que el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Judá, digamos, tenía contra él. Pero él llegó un momento que estaba tan cansado de ser acusado y maltratado, que dijo, ya no me acordaré más de él. Es decir, hay momentos, yo creo que en la vida de todos nosotros nos pasa que somos como el profeta, no queremos acordarnos más de él. No queremos saber nada más. Estamos cansados de ser llevados por tempestades, por tinieblas, por muchas cosas malas que pueden llegar a nuestra vida, porque podemos estar precisamente haciendo la voluntad de Dios, es decir, predicando o profetizando o hablando de las maravillas de Dios. Y la gente nos menosprecia y muchas veces hasta se ríen y se burlan de nosotros como se burlaron de Jesús muchísimas veces. Eso debería de ayudarnos a seguir creciendo en él, no que muchas veces pues hacemos como este profeta Jeremías, aunque algunos llaman el profeta llorón. Yo no sé si era el profeta llorón o no. Lo que sí sé que este hombre predicaba la palabra de Dios y mucha gente se irritaba y estaban enojados con él. Incluso lo encerraban en cisterna y allí lo dejaban. La mano de Dios era poderosa sobre él porque muchas veces algunos eran movidos a misericordia y lo sacaban. Es decir, Dios nunca va a permitir que a su siervo le pase algo malo mientras estén haciendo su voluntad. Por supuesto que el profeta Jeremías tenía que morir como todos los demás, como todas las demás personas, pero en el momento en que él estaba profetizando y hablando y tratando de que el pueblo de Dios se volviera a él, la mano del Señor era poderosa sobre él. En el momento de la desesperación, él pudo decir eso. No me acordaré más de él. No quiero acordarme más de Dios.
No quiero hablar más en su nombre. Pero es lo que dice en el principio, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. El poder y el amor de Dios son tan fuertes sobre nosotros, ¿eh?, que nos vence. El Señor nos ha seducido de tal manera que hemos venido a ser parte del pueblo de Dios. Hemos venido a ser parte de Él. Nos ha seducido. Ahora, ¿en qué notamos que Él ha vencido realmente en esta seducción? Pues es como dice aquí. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra que Él es más fuerte que nosotros, que su amor es más fuerte en nosotros? Su amor arde en nuestros corazones, su vida arde en nuestros corazones y no podemos dejar de predicar su palabra. No podemos dejar de anunciar las maravillas de Dios. Hay multitud de gente que profetizan y algunas veces sin saberlo están profetizando. No son aquellos que profetizan que va a haber mucha bendición, que va a haber una gran recogida, que muchas profecías que son como, digamos, agoreros, que hablan de cosas que ya todo el mundo sabe, pero que ellos se hacen los más entendidos. Es decir, que el Señor viene, se nota, se sabe. Si el que lee la Escritura, si es que el que es de Dios, sabe que hay señales y incomparables señales que no podemos negar que están ocurriendo sobre este mundo, de que el Señor vuelve para reinar y para estar con los que son suyos. Esto muchas veces son profecías que se dan, pero que ya están escritas, ya están ahí. No hace falta que venga alguien a decírmela. Yo lo sé porque están ahí escritas. Claro, hay mucha gente que no lo sabe, pero también es cierto que lo primero que hay que hacer es anunciar el Evangelio de la paz, es decir, la reconciliación con Dios. El pueblo se tiene que reconciliar con Dios. Acuérdense que Judá, Jerusalén, fueron llevados en cautiverio a Babilonia, pero el profeta Jeremías le dijo, por 70 años hay un plazo donde el pueblo tiene que volverse a Dios. Y algunos oraron, Señor, mira, ya pasaron lo que dijo el profeta Jeremías, lo que tú dijiste por boca del profeta Jeremías. Han pasado 70 años. Es tiempo de que tu misericordia esté sobre nosotros. El pueblo del Señor, Israel, comprendió lo que era servir al Señor y se volvió a Él. Muchos confesaron los pecados de todos. Señor, hemos pecado. No dijeron, Señor, he pecado. No, hemos pecado. Nos hemos apartado de ti. Hemos sido como necios. Pero ahora rogamos que tenga misericordia. Es tiempo de que el pueblo de Dios se vuelva a Dios mismo. Muchas veces hemos sido llevados en cautiverio sin saberlo, nos hemos dejado llevar en cautiverio. Nabucodonosor, Babilonia, es decir, el engaño nos ha cegado. Dice el Señor que no podemos servir a dos señores, porque o amaremos a uno y negaremos al otro, y no podemos servir a los dos. Muchas veces estamos aquí sirviendo las cosas de este mundo, añorando las cosas de este mundo,
y hemos sido llevados en cautiverio a Babilonia. Babilonia es el engaño, es seducir por engaño. Seducir prometiendo muchísimas cosas que al final no nos van a dar. Yo estoy prácticamente yo hablo de mí. Estoy en contra de todas estas fiestas que se celebran en este mundo pagano, que han seducido al pueblo de Dios y que lo lleva por derrotero de adorar y de comparar a algunas personas con el Dios Todopoderoso. Dios dice, no daré mi gloria a nadie. Ni incluso Satanás, Lucifer, que era el arcángel, era el querubín precioso, estaba en lo más alto, en la cumbre. Dios lo puso sobre todo. Pero se dejó seducir por el engaño. Se creyó Dios. Y Dios mismo, a ese querubín tan hermoso, no le permitió que se llevara su gloria, sino que fue echado fuera. Y nosotros, el pueblo de Dios hoy en día se ha dejado seducir por tantas festividades, por tantas alegrías. Yo muchas veces he comparado tantas luces en la Navidad, cuántas luces se ponen, cuántas casas adornan con luces sus hogares, y es porque no tienen luz en su interior. El que tiene luz en su interior no necesita más luces. Jesús es la luz del mundo y nosotros somos sus luminares. Somos como las estrellas que alumbran la noche, que alumbran precisamente cuando hay oscuridad. Y en este mundo hoy en día hay mucha oscuridad y tenemos que tener presente esto, de que somos luces en medio de este mundo. Yo mismo recuerdo que llegué a un momento en mi vida en que no quería saber más nada del Señor, porque todo me venía en contra. Todo iba en contra mía. Ciertamente no es que yo hiciera todo lo recto que yo tenía que hacer, pero decidí abandonar al Señor. Decidí abandonarlo. Dije, no quiero saber más nada del Señor, ni de la iglesia, ni de nada. Pero como bien dice el profeta, me sedujiste, Señor. Y yo, aunque decía que no iba a ir más a las reuniones, resulta que el Señor me hacía recordar que había invitado a alguien a la reunión. Y que si no iba, seguramente esta persona se iba a perder y la culpa iba a ser mía. Así que empecé a ir. Ciertamente esta persona no vino, pero ya volví. Y ya me di cuenta de que no podía estar sin la palabra de Dios. No podía vivir sin estar junto a los hermanos. No podía. Yo mismo me había encerrado en un muro que yo pensé que todos me habían encerrado y me habían abandonado y me habían dejado a oscuras como al profeta Jeremías en la cisterna. Pero me di cuenta de una cosa. Yo había edificado ese muro. Y los hermanos estaban alrededor, pero yo estaba encerrado hasta que el Señor supo derribar la pared. Y la palabra puesta, hasta aquí has tratado tú de edificar, pero ahora voy a edificar yo y tú te vas a quedar quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces estamos tan ocupados en tantas cosas que no nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay una gran cantidad de necesidad. Hay cantidad de que seamos luces. Hay necesidad de que ellos vean vida en nosotros.
Recuerdo una chica que quería que yo fuera a la discoteca con ella. Yo le dije que no, que yo me iba a mi casa y todas las noches en mi casa estaba a las 9. Y después de un tiempo, pues me acostaba hasta el otro día. Me dijo, pero ¿por qué no vas a discoteca? ¿Es que tú no te aburres en tu casa? Y digo, yo no, yo no. Y al fin le dije, mira, yo lo que pasa es que soy cristiano y me gusta ir a los cultos, a escuchar la palabra, a cantar a mi Dios. Y yo antes iba a discotecas, pero el Señor me ha sacado de ese mundo de tinieblas y ahora estoy en Él y Él está en mí. Y la respuesta que ella me dio dice, ya, eso es lo que tú tienes que no entendía yo por qué era tú así. Claro, ellos ven otra cosa, ellos ven precisamente la simpleza, la humildad, la bondad, la misericordia que uno tiene sobre todas las cosas. Y no entiende que no es uno, sino que es Dios en uno. La palabra de Dios es grande y es maravillosa. Y el Señor en nosotros es vida. Muchas veces pasamos por malas situaciones, muy malas. Pasamos por tormenta, pasamos por muchísimas cosas. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está en la barca. No nos olvidemos de eso. Y Él tiene autoridad sobre la tormenta, sobre el viento, sobre la ola, sobre todo lo que viene contra nosotros. Dios es bueno y misericordioso. Y ojalá no nos diga como le dijo a alguno de sus discípulos. Es que no tenéis fe. Cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Hay muchas cosas que nos llaman a volvernos a Dios. Hay muchas profecías que si uno oye palabra de Dios de alguna de las personas, sean que estén cantando, sean que estén predicando, están dando proféticamente algunos mensajes de parte de Dios. Ellos a lo mejor no se dan cuenta. Muchos cristianos quizás no se den cuenta, pero el que es de Dios oye la palabra de Dios, oye el mensaje de Dios. Y tenemos que estar pendientes del mensaje, tenemos que estar pendientes de lo que dice. No estar pendientes de muchas cosas que están a nuestro alrededor y que nos seducen, ¿no? Que nos seducen. Y que pensamos muchas veces, bueno, esto no es malo. Tan malo no es. Pero ¿es lo que el Señor quiere? ¿O el Señor quiere mejor que nos volvamos a Él? Tenemos que estar y tener mucho cuidado. Yo recuerdo algunos pseudo profetas. Había una chica que venía a la iglesia, bueno, ella escuchaba la radio cuando yo también estaba en la radio, y venía a la iglesia y una vez me dijo que había un hermano que le había dicho que de todas formas que no viniera más a la iglesia porque el Señor había borrado del libro de la vida su nombre. Yo me quedé espantado. ¿Cómo podía decir este hombre eso? Estaba al lado de Dios, sería él el secretario de Dios y estaba escribiendo los nombres que tenían que ser salvos y borrar el nombre que a él le apetecía. Bueno, las profecías no son vanas. Le dije a esta chica, él no puede decir eso, él no lo sabe. El único que sabe todo es Dios. Y si tú estás en Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú estás en Él, tu nombre está ahí. Y nadie puede decirte que has sido borrado.
Es triste como muchas veces hay muchos pseudo profetas que vienen y te dicen que tengo palabra de Dios para ti. Como si Dios no pudiera hablarte a ti personalmente. Como si Dios no amara a sus hijos. Amara solamente a algunos y le dirían, dile esto y esto y esto y esto. Muchas veces esos pseudo profetas, cuando dicen que tienen palabra de Dios, lo que hacen más bien es hundirte en vez de buscar de Dios y tratar de salvarte. Porque aquí el profeta que hablaba de lo que Dios iba a hacer era un llamado a arrepentimiento. Lo único malo es que el pueblo no se arrepentía. Y no era porque solamente Jeremías profetizaba, sino que ellos sabían que todos los profetas estaban hablando de volverse a Dios porque tenían que dejar toda la idolatría y toda la maldad que había en ellos. Pero cuando hay una profecía para ti personalmente, muchas veces no hace falta que te digan nada, tú la coges porque sabes. Una vez andando por la ciudad de Madrid, un hermano muy lleno del poder de Dios, estábamos hablando los dos y de buena primera me dijo, ¿sabe una cosa, Pepe o José? Muchas veces no creemos a Dios, no creemos en Él, pero no le creemos a Él. Y le dije, ¿y eso cómo es? Dice, mira, muchas veces, la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Digo, así es. Sí, pero muchas veces confesamos un pecado y lo volvemos a confesar al otro día y al otro día y al otro día y al otro día y así durante muchos días pensando en que Dios no nos ha perdonado ni nos va a perdonar cuando su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Si Dios te ha seducido y te ha dejado seducir por Él, va a entender muchas cosas de lo que Dios está haciendo en tu vida. Presta atención al Espíritu de Dios. Presta atención a la palabra de Dios. Shalom, Maranatha, y que el Señor os bendiga.